Gloria al Señor y gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele y en este programa de Fortalecidos en Fe vamos a edificar nuestra fe con la palabra de Dios. En nuestra enseñanza hoy en día vamos a hablar de cómo usar el poder de Dios, cómo aplicar y activar este poder de Dios que está disponible en el nacimiento de nuevo. En nuestro ser, en el nacimiento de nuevo, nosotros tenemos acceso a la habilidad activar y aplicar la palabra de Dios que contiene el poder de Dios. El poder de Dios es para su vida. Dios quiere que usted tenga la acción de su poder en cada parte de su vida, el poder de Dios en su matrimonio, el poder de Dios en su familia, en su relación con sus hijos, en su trabajo, en sus finanzas, su salud, cada parte de su vida va a cambiar con la aplicación del poder de Dios. El creyente tiene el poder de Dios adentro de su corazón por medio de nuestra relación con Cristo Jesús. La Biblia dice en Juan 15:17, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Si permanecen en mí, esta es su relación con Él, por medio del recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Esta es la manera de entrar en la relación y usted puede continuar en esta relación por medio de la palabra, su interacción con la palabra de Dios es la manera de permanecer en Cristo, porque Cristo es la palabra. Vamos a ver este. Dice Cristo, y si mis palabras permanecen en ustedes, este poder va a estar disponible porque usted puede pedir lo que quiere y le será hecho. ¿Por qué? Porque el poder está funcionando adentro de su ser por medio de su interacción con la palabra de Dios. Cristo es la palabra, el verbo que fue hecho carne. Dice en Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella, la palabra, era en el principio con Dios. Nosotros necesitamos entender que antes de Cristo tomó la forma humana, antes de Él tomó este cuerpo preparado para Él. Él estaba con Dios para siempre. Él siempre ha sido con Dios. ¿Cómo? En la forma de la palabra. El verbo o la palabra en nuestra traducción dice, era con Dios y la palabra era Dios. Era en el principio con Dios. Verso 3 de este dice, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sin la palabra no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Cada cosa creada, Cristo es responsable. Él es el creador. Dios, el Padre, usó sus palabras, Cristo, para crear cada cosa que existe. Esto significa que cada cosa que existe ya va a responder a la palabra de Dios. Cuando usted está usando la palabra, el poder de Dios por medio de la palabra, la aplicación de la palabra, la situación va a responder. La situación va a cambiar. Porque la palabra tiene la
autoridad cambiar la situación, porque esta situación viene de la palabra. Cada cosa creada viene de la palabra y va a responder a la palabra de Dios. Ok, 15 de Juan 1 dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. La gloria de la palabra, la gloria de Cristo, la gloria de la palabra de Dios, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra es la verdad. Y cuando nosotros tenemos nuestras vidas establecidas en la palabra, vamos a tener vidas estables. Vamos a tener vidas, vidas estructuradas, lo siento, en esta estabilidad de la palabra de Dios. Cristo, la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos las buenas noticias, la palabra anunciada, la palabra predicada, recibimos a Cristo. Recibimos a Cristo en nuestro ser por medio de la fe que viene por la palabra, la fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz, la fe en el hecho que Cristo murió en mi lugar. Él murió como un sacrificio para pagar el precio, para redimirme, para liberarme, para rescatarme del pecado y de la naturaleza pecaminosa. Esta fe viene por la palabra predicada. Y cuando yo recibo a Cristo, es por causa de la fe en lo que ha sido predicada, de lo que Cristo ha hecho. Cristo es el verbo que fue hecho carne. Y dice, en el principio era la palabra, el verbo. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios contiene el poder de Dios. La salvación, Dios ha puesto la salvación en sus palabras. Gloria al Señor. La redención vino en este mundo porque Dios declaró un Salvador va a ser nacido, un Salvador viene, un Salvador que tiene el liderazgo sobre sus hombros, la autoridad, va a destruir la cabeza del enemigo. Aleluya. Nosotros como creyentes, nosotros tenemos adentro de nuestro ser nacido de nuevo la capacidad recibir la palabra y la palabra va a cambiar formas en la misma manera que el combustible en el estanque de un vehículo va a cambiar la forma en este motor. En el motor va a cambiar forma. No es combustible tangible, pero es una energía intangible. En la misma manera, recibimos la palabra y la palabra va a producir fe, va a producir gozo y paz, cada cosa necesaria en el fruto del Espíritu. En esta lista del fruto va a ser producido en nuestras vidas. Ok, la habilidad de Dios o el poder de Dios está dentro de su palabra. Hebreos 1:3 dice hablando de Cristo. Él es el resplandor de la gloria del Padre, de su gloria, y la expresión exacta de la naturaleza del Padre o de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de su poder, no dice el poder de su palabra.
Dice la palabra de su poder. Dios ha puesto su poder adentro de sus palabras como contenedores para transmitir este poder, para depositar este poder. Dios ha puesto el poder adentro de las palabras. Entonces dice la palabra de su poder. Gloria al Señor. Cuando yo recibo la palabra de Dios por medio de leer, por medio de declarar, por medio de murmurar, gloria al Señor, porque dice en Isaías 53, sufrió ciertamente mis enfermedades, sufrió Él. Estoy declarando para depositar, pero es el recibir de la palabra. Cuando yo recibo la palabra de Dios, estoy recibiendo el poder de Dios adentro de mi ser para resistir la maldición, para resistir un ataque del enemigo, para resistir la enfermedad, el dolor. Este poder viene de mi corazón por causa de esta depósita de la palabra de Dios. Gloria al Señor. La palabra contiene el poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio, las buenas noticias. El Evangelio, pues, es poder de Dios. El Evangelio es la palabra, palabras predicadas, palabras de la salvación que está disponible en Cristo Jesús. Cristo murió. Amén. Cristo, Dios le ha resucitado a él de los muertos. Gloria al Señor. Cristo pagó el precio para redimirnos. Esta palabra predicada es el poder de Dios para salvación. Y salvación significa rescate, significa preservación, significa liberación. Cada cosa, incluyendo en salvación, está aplicada por medio del oír y el hacer, el oír y el declarar de la palabra de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La conexión, fe es la conexión a la palabra de Dios y este poder que está disponible adentro de la palabra. Todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. También tenemos el testimonio de Hebreos 4:12, porque dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Con qué? ¿Con qué? La vida de Dios, la vida eterna, la vida Zoe, en griego, el idioma griego, dice Zoe, Z-O-E, y significa la vida de Dios sí mismo. Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz, suficiente para cumplir el trabajo. Eficaz significa puede cumplir el trabajo o el objetivo. La palabra contiene el poder para producir la voluntad de Dios, para aplicar la voluntad de Dios. Dice, la palabra de Dios es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Entonces, va a funcionar en dos direcciones. Primeramente, para resistir la maldición y el enemigo, nuestros enemigos. Y el enemigo, el diablo, él usa la maldición contra nosotros para resistir, pero también para dividir, o dice penetra, otra traducción dice dividir,
para indicar la carne, las cosas de nuestro pasado, las cosas que necesitamos separarnos de. Usted puede usar la palabra para desconectar estas cosas de la carne para vivir en el espíritu, el campo espiritual, para vivir en línea con la palabra de Dios. Entonces la palabra va a funcionar para protegerme y para ayudarme en el crecer espiritual, en el crecimiento espiritual. La palabra es una cosa que va a afectar las dos direcciones. La Biblia amplificada de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra que Dios habla es viva y llena de poder, haciéndolo activa, operativa, energizando y efectiva. Cuando usted tiene un problema en su matrimonio, la palabra de Dios contiene el poder efectivo para ayudar su matrimonio. Si usted tiene un problema en sus finanzas, falta, la pobreza, un ataque contra sus finanzas, la palabra de Dios es su respuesta. Usted puede usar la palabra, aplicar la palabra por medio del oír. Dice en Proverbios 4, esté atento a mis palabras con sus oídos y sus ojos. Usted puede depositar hasta que usted tiene una plenitud de la palabra en el corazón, y de la abundancia del corazón la boca habla. Entonces, con este proceso, el oír, el leer de la palabra, al punto que usted tiene una abundancia de la palabra para declarar en fe lo que dice la palabra sobre su situación. Y esta es Marcos 11 en acción. La palabra de viene, que viene, de su corazón lleno de la fe, va a mover la montaña y cambiar la situación. Ok, la palabra es llena del poder. La palabra es activa, operativa, energizando y efectiva. Cuando nosotros tenemos una plenitud del corazón, esta es la llave. Este es el objetivo del creyente. Ser lleno de la palabra siempre. Un estado constante. No es, yo necesito depositar. No, no es una cosa a veces, vamos a hacer a veces. No, siempre, diligentemente en la palabra de Dios. Hay leyes espirituales que gobiernan este mundo. El campo natural no es el campo original. Dios Padre existe en el campo original, el campo espiritual. Y Dios Padre creó este mundo natural con la sustancia adentro de sus palabras. En el principio, Dios declaró de un corazón lleno de fe, porque nuestra fe viene de Dios, no es una fe diferente que la fe que Dios. Dios es un Dios de fe. Él es un Dios de fe. Y la fe que usted tiene viene de Él. No es una fe diferente que Dios tiene este tipo de fe, y usted tiene un tipo diferente, un fe humano. No. En mi espíritu, la palabra de Dios va a producir la fe, la misma fe que está en el corazón de mi Padre Celestial y mi Salvador Cristo Jesús. 2 Corintios
4:18 dice, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, en este campo natural, porque no es el campo original. No fijando nuestra vista, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales. Y esta palabra en el idioma original significa sujeto al cambio. La palabra de Dios está establecida ya en el cielo, en eternidad. La palabra de Dios no va a cambiar por causa de su situación. Su situación, su síntoma, no puede cambiar la palabra, pero la palabra puede cambiar su síntoma. La palabra puede cambiar su situación, los hechos de su vida. Pero porque la palabra contiene más autoridad que los hechos de la situación. La palabra tiene que ser aplicada a la situación, tiene que por medio del recibir, porque la fe viene del corazón, no es de la mente, no es una cosa alrededor, es una cosa adentro de su ser. Las cosas que se ven son temporales. Si usted puede ver en la situación, usted puede cambiar. Porque las cosas que se ven son sujetos al cambio. Sujetos al cambio, mientras que las que no se ven son eternas. Las cosas que usted puede ver con el ojo de su fe son eternas. 1 Pedro 1, tengo mucho decir, pero un momento más. 1 Pedro 1, 23 dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? La palabra de Dios, nosotros, dice, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. La vida eterna que existe adentro de su ser en el nacimiento de nuevo viene de la palabra de Dios que vive y permanece. Gloria al Señor. En el campo natural hay una ley de gravedad. Para cooperar con esta ley tenemos que entenderla y respetarla. De la misma manera, las leyes espirituales, tenemos que desarrollarnos en el conocimiento de estas leyes espirituales. La habilidad en oración, la parte de nuestra fe, cada aplicación de la palabra de Dios. Tenemos que entender que la operación de la palabra en el corazón del creyente, porque muchas personas están orando, están tratando de resistir al enemigo, solamente con un conocimiento que no tiene una fe para corresponder, para establecer su vida en lo que le pertenece en Cristo. Tenemos que entender nuestra parte. Nuestra parte es poner la palabra en el corazón, tener una depósita completa, entera, un corazón lleno de la palabra. Fe no es difícil. No es difícil. Si la palabra de Dios va a producir, fe viene por el oír. Fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tengo mi atención en la palabra de Dios, yo voy a tener fe para resistir la maldición, para aceptar y acceder la provisión del reino, la provisión de mi redención, pero mi parte es recibir la palabra y tener una plenitud de la palabra en mi corazón.
Vamos a continuar con más en la semana que viene. Por favor, visite nuestro sitio de la red constructoresdefe.com para acceder más recursos. Tenemos podcasts y videos de nuestro programa Constructores de Fe. Este programa, archivos de este programa, mucho en nuestro sitio de la red constructoresdefe.com. Y tengo información para usted. Gracias por sintonizar. Vemos en la semana que viene. ¿Siente que su fe es débil? Dios le ha dado la capacidad de desarrollar una gran fe, porque es el método que Dios ha elegido para que usted reciba todos los beneficios que Él ha proporcionado. Pero la fe no es automática. Tenemos que establecer la estructura de la palabra de Dios en nuestros corazones para operar la fe correctamente. La serie de 8 partes de Michelle Steele, La estructura de fe, es exactamente lo que necesita para comenzar a establecer una base sólida de fe en su corazón. Disponible en formatos digitales o físicos desde solo $20. Aprenderá cómo opera el poder de las palabras, cómo la palabra de Dios equipará su vida para producir, cómo la fe proporciona un escudo de protección y cómo funciona la fe como un arma. En adición a esta serie, también puede obtener el libro Cada día es un día de fe, una guía práctica para una fe firme por el pastor Philip Steele. Este libro le brinda un esquema detallado de cómo desarrollar una fe sólida, dado que la Biblia dice que los justos vivirán por la fe. Necesitamos saber cómo mantener una provisión de fe y asegurarnos de que nuestra fe sea efectiva. Disponible solo por $12. Este libro le ayudará a identificar las cosas que obstaculizan la fe para que pueda enfrentarse al enemigo y experimentar lo mejor de Dios. Si quiere ser fuerte en su fe, este poderoso libro le ayudará. No se pierdan estas ofertas especiales, la estructura de fe y el libro complementario. Cada día es un día de fe, una guía práctica para una fe firme. Llame ahora mismo o visite constructoresdefe.com para hacer su pedido. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde puede ver transmisiones en vivo o ver mensajes nuevamente para fortalecer su fe en cualquier momento que lo desee. Con la enseñanza confiable de los pastores Philip y Michelle Steele, así como ministros invitados y eventos especiales en nuestro canal de YouTube. Suscríbase hoy y esté listo para escuchar lo que Dios tiene para usted.